Hello, ya me vine aquí a platicar con ustedes un ratito. Oigan, voy a hacer esto a manera también de un episodio de podcast, entonces voy a iniciar como con la intro y todo. Iniciemos juntos esta introducción para pues que quede listo también para el episodio de Inspo Podcast. Así que, acción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Inspo Podcast por Abril Borjas. Yo soy Abril, su host, y vamos a estar platicando hoy un ratito sobre todo lo que es crear un nuevo producto, crear algo que va a salir al mercado físicamente. En este episodio no me voy a referir tanto a un producto, a un servicio, sino a un producto físico. ¿Y por qué? Pues porque es la primera vez que yo lo hago y quiero inyectarles como todos los aprendizajes que he tenido en este transcurso del tiempo, en este último año realmente que he estado trabajando pues para crear InspoDeck. Este episodio también está siendo grabado en video y lo voy a publicar en mi canal de YouTube que se llama Abril Borjas, por si tú quieres también ir a ver pues todo lo que hay detrás del episodio. También te voy a mostrar un poco del producto para que lo veas. Por ejemplo, ahorita lo estoy enseñando a cámara en este instante. Y pues nada, va a estar por allá también para que sepas si lo quieres ir a ver en video. Y pues nada, bueno, quiero empezar como por platicarles un poco de quién soy, por si nunca has escuchado uno de mis episodios. Y si ya me conoces y ya me sigues en Instagram y etcétera, de todos modos creo que a veces es bueno saber y recordar de dónde viene la idea, de dónde viene la persona que ha creado este producto, porque, híjole, se los juro que ahora más que nunca estoy aprendiendo un montón a ser paciente y a saber que no todo se hace de la noche a la mañana, a pesar de que he tenido ciertos acontecimientos en mi vida que se han presentado de la noche a la mañana, no de forma literal, pero sí en 10 días, que he llegado a crecer hasta 20,000 seguidores en 10 días. Y lo digo no con afán de prisa y que tú también lo hagas y etcétera. De hecho, para mí no ha sido la mejor manera de crecer porque es muy rápido y a veces siento que de verdad me interesa, no siento, sino en serio me interesa mucho estar cerca de la comunidad que me va siguiendo. Y a veces llegan tantas personas y de tantos países, incluso extranjeros, que ni siquiera hablan español y yo, ¿cómo me voy a comunicar con estas personas? Pero una vez alguien me dijo que si mi contenido le gusta a personas que ni siquiera hablan español, es todavía un mejor contenido porque no necesitan hablar el idioma para entenderlo y para conectar con él. Y eso me encantó y dije, ok, acepto esa propuesta que me das para poder sentirme también que me estoy expandiendo a otros idiomas y ni siquiera hablarlos. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a que es importante muchas veces saber el background de la persona que está teniendo éxitos, que estamos viendo, que está creciendo y que wow, yo quisiera alcanzar eso y tener eso, pues para saber que también hay literal eso, un background y que no es algo sencillo, que no es algo que salga de la noche a la mañana y que también hay que tener paciencia. Y les digo que más que nada en este momento estoy en ese proceso justo porque luego a veces veo tantas personas que sacan productos exitosos y yo, ¿cómo lo voy a hacer yo? O sea, de verdad quiero tener su suerte, quiero tener esas ventas, etcétera, y me doy cuenta que ni siquiera suerte, o sea, ha sido que son personas que tienen años haciendo productos o años con su producto o años con experiencia. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, quiero platicarles a breve resumen qué onda conmigo, quién es Abril Borjas, por qué está aquí hablando en un episodio de un podcast o hablándole a la cámara. Y bueno, yo soy creadora de contenido en Instagram y en TikTok principalmente. YouTube, me encanta la plataforma, pero la neta es que no es mi fuerte y he querido muchas veces que sea mi fuerte, pero siento que no le termino de entender a YouTube. Pero últimamente, y esto es un paréntesis, he querido hacer este tipo de videos en donde más que a lo mejor enseñar algo nuevo a la audiencia, pueda contar de mi historia y de mi vida y de lo que a mí me funciona para conectar con mi comunidad. Creo que es una herramienta muy buena para eso. TikTok siento que es más para darte a conocer e Instagram también para hacer comunidad, aunque últimamente Instagram se ha vuelto más complejo en cuestión de crecer una audiencia, pero bueno, de eso ya hablaremos después. Entonces, desde el 2015, bueno, no, desde mucho antes, o sea, yo creo que desde que yo tenía como 19
9 años, 30, 31, 32, 33, hace 14 años, yo empecé con este mood de crear contenido justamente en YouTube. Y de pronto, pues me vengo a vivir a Guadalajara, yo soy de San Luis Potosí y descubro Instagram y entonces empiezo a crear como contenido en Instagram porque la verdad yo tenía ganas como que esta sed de expresarme. Y empecé a crear contenido allí, como que nada me pegaba, subía, porque la verdad es que sí quería empezar a tener una comunidad. Y de pronto me di cuenta que tenía que aprender a editar, que tenía que aprender a tomar fotos, porque todavía no existían los Reels o los videos en Instagram, y que tenía que aprender de estrategias. Entonces me pongo a investigar porque preguntaba y preguntaba a bloggers o a personas que ya tenían una audiencia y no me respondían. Y hoy en día no las culpo, pero en ese momento yo decía, ¿por qué no me contesta nadie? Y me hizo o me creó la necesidad de yo tener que buscar y por mi cuenta y encontrar la manera de hacer todo esto. Entonces me metí a Wikipedia, bueno, a Google, encontré información en Wikipedia. Josué, el que actualmente es mi esposo y en ese entonces era mi novio, me insistía mucho en usar Lightroom y yo, no, está súper difícil usar Lightroom. Y de pronto me doy cuenta que realmente era la herramienta que las bloggers usaban para editar sus fotos. Y me puse, de verdad, yo creo como un año entero a escarbarle a Lightroom y a entenderle y a saber crear los presets. Entonces los empleaba en mis fotos y entonces ahora la gente era la que me preguntaba a mí, oye, ¿cómo editaste tu foto? ¿Cómo la decoraste? ¿Cómo hiciste esa edición? Y llega pandemia y la gente se deprime, incluyéndome, y todo el mundo empezaba a publicar fotos de sus viajes de hace 3 meses, un año, cuando pues todavía era, se podía viajar y salir y etcétera. Y como que vivía la gente en la nostalgia. Yo dije, no, o sea, creo que debe de haber una manera de poder seguir creando contenido aún estando en casa. Y el departamento en donde en ese entonces yo vivía era muy chiquito, o sea, de verdad, yo no tenía un espacio en donde crear contenido. Y el único espacio que encontré fue al lado de la cocina, porque allí era donde entraba un poco más de luz. La verdad es que el departamento estaba súper mal distribuido, entonces no había ni ventanas casi, en la sala no tenía ventanas, el comedor no tenía ventanas, 2 paredes estaban pintadas de negro, o sea, a ver, todo lo contrario a lo que a mí me gusta. Pero pues era lo que había en ese entonces. Y yo la verdad es que siento que esas limitantes siempre han sido las que a mí me hacen ser creativa, porque entre menos cosas tenga para hacer lo que quiero, más creativa me hago, más creativa me pongo y soluciono la situación con creatividad. Entonces, entre paréntesis, creo que un ejercicio muy bueno que tú podrías hacer si un día no sabes como qué contenido crear o incluso fuera de redes sociales, como qué cosa hacer con algo, no sé, alguna circunstancia o situación en la que te encuentres, entre menos cosas tengas, o sea, trata de quitarte la mayor cantidad de herramientas y te lo juro que se te va a ocurrir una idea buenísima y que obviamente con ayuda de esas herramientas pues va a quedar mejor, pero ya para ese entonces vas a tener como esta solución. Y regresando al tema del departamento, tenía como este espacio al lado de la cocina. Ahí me puse a hacer mi estudio. O sea, el peor lugar, como la pésima idea, como estar al lado de la cocina, porque aparte soy esa persona que es amante de la limpieza, no le gusta dejar ni un plato sucio. Entonces, cuando veo un plato sucio, y la verdad es que a veces soy muy procrastinadora, entonces quería hacer algún como contenido o necesitaba hacer alguna tarea o algo pendiente y veía el traste sucio y yo decía, esto no se puede quedar aquí. Entonces me levantaba, lo lavaba y ya después al rato terminaba hasta trapeando. Entonces, bueno, era una mala idea, pero era lo que había otra vez. Después de este corte comercial, salió Josué de su estudio a saludarme y bueno, ya estoy aquí de regreso. Pero bueno, les estaba diciendo, era una pésima idea tener el estudio al lado de la cocina, pero era lo que había al final de cuentas. Y había una esquina en donde yo la designé justo para empezar a tomar estas fotos, en donde tú pudieras crear estas fotos en tu casa durante pandemia, sin necesidad de salir a la calle, porque pues no podíamos ni viajar, y sin necesidad de estar posteando las fotos y videos nostálgicas que habíamos hecho de viajes y etcétera. Entonces, como también es practicar este discurso de poder vivir tu presente, ¿saben? Y crear un presente, romantizar tu presente. Entonces tomaba las fotos y a pesar de que eran en un fondo plano o en una pared plana, blanca, yo las terminaba de editar en una aplicación, les ponía como ciertos elementos de que stickers o cositas así, y de pronto me escribían y me preguntaban, ¿cómo la editaste? ¿Cómo la hiciste? Y ya eran de verdad tantos mensajes que me llegaban que yo dije, ¿sabes qué? En lugar de estar contestando mensaje por mensaje, voy a
contestarle, voy a hacer el tutorial y lo voy a publicar. Entonces, todavía no había Reels y los TikToks apenas estaban ahí empezando. Y yo hacía la foto y en formato carrusel dabas swipe y veías el tutorial de cómo hacer esa foto, o publicaba el tutorial en las historias. Entonces la audiencia empezó a compartir y a compartir y a compartir esos contenidos hasta que mi cuenta empezó a crecer, pero de verdad de manera muy rápida. Como que no me quejo, pero nuevamente fue como muy rápido que a mí no me dio mucho tiempo como de pensar, ahora qué sigue, ¿saben cómo? El punto es de que llegaron los Reels. En TikTok también empecé a crear mucho contenido de tutoriales y la gente empezó a llegar a mi comunidad. La gente empezó a seguirme y de pronto ya éramos muchos, o sea, ya éramos más de 500,000 en TikTok, ya éramos más de 100,000 en Instagram y yo seguía compartiendo tutoriales porque la verdad es que me di cuenta que los tutoriales es algo que me apasiona muchísimo hacer. Y no lo sabía hasta que lo intenté. Con esto quiero decirte que cuando yo empecé a crear contenido en YouTube, pues yo no creaba contenido de tutoriales, yo creaba contenido te enseñaba cómo hacer ¿cómo se llama este postre? Carlota se llama, creo que sí, que un postre súper sencillo, y te enseñaba también luego de pronto cómo maquillarte. O sea, estos videos claramente ya no existen porque dije, qué horror. O sea, a mí ni siquiera me gustaba maquillarme, pero es que es una exploración. Y si tú de pronto no sabes qué contenido crear en tus redes sociales, necesitas explorar. O sea, si de pronto se te ocurre un día que, voy a hacer un video sobre cómo hacer ejercicio, hazlo y explora si a lo mejor ahí está tu tema, tu nicho, tu gente. Y si no, pasas con el siguiente y pasas con el siguiente. Creo que muchas veces tenemos miedo a equivocarnos y a que, sobre todo a qué dirá la gente, ¿no? De que, ahora ya está haciendo contenido de tal, y ahora de tal, y ahora de tal. Pues claro, porque estás explorando y estás viendo también con qué tema te sientes cómoda. Yo me sentí muy cómoda con el tema de los tutoriales, pero más que cómoda, muy creativa. Y me di cuenta que mi propósito en esta vida es enseñar a los demás a crear su mejor versión. Y para esto me enfoco justo en eso, en hacer tutoriales para que crees una mejor versión de tu Instagram, de tu TikTok, compartiendo de tu hobby, compartiendo de tu proyecto, de tu emprendimiento, y pues también, ¿por qué no?, monetizándolo, ¿no? Que es justamente lo que el grado al cual yo ya estoy ahorita, y que también por eso estoy haciendo este video. Y ahora sí viene justamente el tema de Inspodeck. ¿Y qué onda con Inspodeck? Cuando yo estaba en pandemia y que estaba generando todos estos contenidos y ya estaba encontrando como una felicidad dentro de esa situación pandémica, de todos modos yo sabía que necesitaba seguir conectando conmigo y que necesitaba darme como este amor propio y seguir pues también trabajando el tema del diálogo interno. Y más porque como ya estaba dentro de redes sociales, me daba cuenta que sí era muy padre crear contenido, pero que de pronto también existía esta comparación, existía este síndrome del impostor. O sea, empezaban a ver estas emociones negativas, empezaban a ver estas emociones que de pronto me llevaban a pensar, no, ya no quiero nada, porque de verdad, o sea, muchas veces lo pensé, como ya no quiero seguir creando contenido porque ¿para qué? Ya hay gente que lo hace mejor, bla, bla, bla. Entonces, creo que las redes sociales te traen como mucho autoconocimiento. A mí, al menos así me pasó, mucha creatividad, pero también, pues no nada más es lo bueno, también es lo malo, ¿no? O sea, es estar trabajando con el síndrome del impostor, trabajando con que pensar que la gente es demasiado feliz en redes sociales y no darnos cuenta de que solo mostramos el 1% del 100% de lo que pasa en nuestras vidas. Entonces fue un trabajo constante, y a lo que quiero llegar con esto es que descubrí un deck de cartas de la tienda de Amate, de Se Regalan Dudas, y eran sobre mensajes de amor propio que tú podías sacar. O sea, bueno, en realidad no había como una regla, una instrucción de cómo sacar las cartas, pero yo dije, voy a sacar una carta diaria. Entonces yo iba a mi estudio improvisado, donde tenía ahí todas mis cositas lindas, a Aesthetic. Iba, sacaba mi deck de cartas de Se Regalan Dudas y sacaba una carta, leía la idea de amor propio y me encantaba porque lo ponía como una intención en mi día y decía, ok, esto voy a hacer hoy para mantenerme conectada conmigo misma, para estar
trabajando un diálogo interno positivo, bla, bla, bla. Y la verdad es que en ese momento, cuando yo estaba sacando cartas constantemente todos los días, decía, wow, que existiera un deck de cartas en donde nos dieran ideas, pero para crear contenido en redes sociales. Y la verdad es que muchísimas veces, y a mí me ha pasado y me he topado con estos comentarios de personas que yo he asesorado, porque esto es parte de, pero si no voy a alargar mucho la historia, solamente quiero hacer un paréntesis de que empecé a dar cursos y asesorías sobre la estrategia de redes sociales, sobre cómo crear contenido, etcétera. Y personas que llegaban a mí y tomaban mis cursos, mis asesorías, y de pronto después de 6 meses volvían a llegar y decían, es que ya no sé qué más contenido crear, o mensajes que me llegaban y decían, es que ya tenía mi cuenta muy cool, pero de pronto no sé qué pasó y otra vez ya me bloqueé. Y entonces dije, wow, que existiera esta, pues sí, como que estas cartas en donde tú pudieras ver, a ver, no hay opción, este es el contenido que tienes que crear, porque a veces de verdad necesitamos no tener opción, porque de tantas opciones y de tantas ideas y de tanto planear no hacemos nada. Entonces yo dije, una carta que saques al día y que digas, este es el contenido que te toca crear hoy. Y dije, ok, eso, pero luego pensé, bueno, las ideas las pueden sacar de internet igual de todos modos, entonces mejor voy a involucrar el tutorial en la carta para hacer esa idea de contenido y que la gente la haga en ese momento. O sea, que no tenga pretexto de que, ay, no, es que no sé cómo se hace, no me imagino cómo pudiera quedar, etcétera. Entonces dije, va a tener un QR en donde puedan escanearlo y allí puedan ver la idea de ese tutorial. Y gracias a eso nació Inspodeck. O sea, se los juro que yo lo tenía en mi cabeza muy, muy claro. Es un deck de 30 cartas. Cada carta tiene una idea de contenido. Entonces, sacas una carta, o sea, de las 30, sacas una carta, lees la idea de contenido y al reverso te vas a encontrar con el QR para hacer esta idea de contenido. Y quiero decirles que yo tuve esta idea en el 2020, pero no fue hasta el 2023 que la desarrollé. Y les quiero decir que es muy importante que cuando se nos ocurre una idea, la podamos apuntar en algún lugar, en una servilleta, en lo que quieras, pero tienes que hacerle saber a la idea que sí la quieres, que sí la tienes en mente, que quizá no la vas a hacer el día de mañana, a lo mejor ni en un año, a lo mejor hasta dentro de 3 años como yo, pero en algún momento se va a hacer realidad. Entonces yo apunté esa idea, tengo un apartado en mi Notion que se llama Lluvia de Ideas y allí tengo varias ideas, entre ellas estaba un deck de cartas para crear contenido. Y en el 2023 me salió publicidad en Instagram de un reto de 5 días de Oso Traba, en donde te ganabas 20,000 pesos si te levantabas temprano esos 5 días de la semana, hacías como una meditación, como no me acuerdo qué más hacías, pero el punto era que, como ejercicio, también como workout, eran hábitos que yo de por sí ya tenía, o sea, ya hacía, y yo dije, yo obviamente si me meto ese reto voy a ganar esos 20,000, pues porque yo es algo que de por sí ya hago todos los días. Entonces me metí y aparte tú tenías que meter como un proyecto, como una idea de proyecto para irlo desarrollando día con día y cumplir como con las tareas, porque ellos te mandaban un workbook. Entonces entro al reto y meto Inspodeck. Obviamente todavía no se llamaba Inspodeck, pero bueno, meto el deck de cartas y empiezo a cumplir con las tareas en donde nos pedían pues contactar a proveedores, nos pedían de escribir, o sea, literal como bajar toda la información en papel y a partir de ahí como ir sacando la lista de cosas que teníamos que hacer, como la búsqueda de proveedores, cómo podíamos hacerlo realidad, o sea, una lista de cosas que teníamos que hacer para hacer el proyecto realidad. Yo lo empecé a hacer. Empecé a contactar diseñador, empecé a contactar proveedor y al cabo de los 5 días, wow, o sea que ya tenía un proyecto avanzado y que yo sabía que si ahí lo dejaba, ahí se iba a quedar. Entonces como que ya había encendido el motor y solo necesitaba empezar a correr el carro. Entonces eso hice, acabó el reto, no me gané los 20,000 pesos, pero seguí con el proyecto y duró 1 año en hacerse realidad. Entonces,
quiero decirles, o sea, como que para mí era súper importante poderles compartir los tiempos, poderles compartir nuevamente que esto no fue de la noche a la mañana y que algo de lo que me di cuenta es que cuando tú empiezas con algo que dices, voy a buscar la manera de que esto se haga realidad, se los juro que otras puertas que jamás imaginaste se van abriendo. A mí se me abrieron un montón de puertas y respuestas que iban llegando cuando yo ni siquiera las pedía. Hace tiempo, cuando yo empecé a independizarme y que renuncié a mi trabajo en 2019 porque yo quería hacer todo esto de crear contenido, mi sueño era tener un equipo de trabajo porque yo veía que muchos bloggers lo tenían. Yo decía, wow, qué padre tener un equipo de trabajo en donde alguien te edite, alguien te lleve administración, alguien te lleve contabilidad y que pues tú te dediques a crear. Y yo decía, ya quiero trabajar ya quiero trabajar en crear ese equipo. Y fue algo en lo que me aferré demasiado en 2019, en 2020. Incluso 2021, y había personas que me decían, no, es que tienes que esperarte porque primero, o sea, tienes que saber hacerlo tú y no, por ejemplo, contabilidad obviamente no lo sé hacer, pero al menos tener una noción, una idea y ya después ves si te echas el compromiso de tener a alguien en tu equipo porque pues no es cualquier cosa, o sea, yo sí de pronto puedo decir que forcé las cosas y empecé a tener como alguna asistente por ahí del 2020, 2021, y las cosas no funcionaron tan bien para mí porque ya a veces no sabía ni qué ponerle a hacer y yo estaba pagándole, entonces dije, no, entonces creo que por aquí no, pero entonces ¿cuándo se me va a hacer este sueño realidad? Y hoy en día, en 2024, les puedo decir que tengo al equipo de trabajo aún mejor del que soñé. O sea, de verdad. Y aprendí cómo hacer este equipo de trabajo, aprendí cómo entrevistar a la gente, aprendí también a desarrollar como este sexto sentido que te dice, por aquí no, por aquí sí, a poner a prueba a la gente también, y lo aprendí a la mala. Y sobre todo a contratarlo, o sea, a contratar al equipo, saber cómo hacer los pagos, etcétera. Y si quieres saber más de esto, te lo puedo platicar también en un video. También por ahí les comparto cartas que se llaman Inspo Letters en Substack. Te voy a dejar el link en la descripción, en donde también les comparto un poquito más de este camino de emprendimiento y de lo que la vida me ha enseñado. Y justamente cuando teníamos ya el proyecto un poco avanzado, el diseñador, quien hizo cada diseño de estas cartas, que se llama Santiago Santana, es buenazo diseñando, pero también es asesor de proyecto. Y él había aplicado para un programa de gobierno que se llama Creativa Guadalajara el año pasado. Y me dijo, es que deberías aplicar, o sea, tu proyecto está súper top para que puedas aplicar a Creativa Guadalajara. Y yo ya había escuchado de estos programas de gobierno y la verdad es que yo decía, ay, o sea, me da mucha flojera aplicar porque seguramente te van a pedir las perlas de la Virgen y aparte, pues, quién sabe si esté tan cool. Y Santiago me insistió y me insistió. Apliqué 2 horas antes de que se cerrara la convocatoria, de la cual ni me hubiera enterado si Santiago no me hubiera dicho. Y como ya teníamos prácticamente todo, yo ya tenía Inspodeck aquí en la cabeza súper sólido, la idea la tenía súper clara, pues no me fue nada difícil aplicar, no me fue nada difícil meter toda la información. La verdad pensé que iba a ser como más tardado y honestamente no. Entonces, de 600, 700 proyectos que aplicaron, quedamos 40, o sea, quedé dentro de los 40. Me tocó exponer la idea del producto, o sea, hacer un pitch ante jueces para ver si mi proyecto quedaba. Entonces, como que tuve también estas situaciones que me hacían salir de la zona de confort, pero que también me hacía tener mucha emoción de que, wow, no manches, voy a pitchar, voy a decir mi proyecto y voy a competir. Soy mucho de competencias, por eso me encantan los retos, de que reto de 30 días de quién sabe qué, reto de bla, bla, bla. Y yo así de que tengo que quedar. Entonces quedamos y lo que Creativa Guadalajara nos está dando es justo toda esta parte de la herramienta para emprender. Yo soy demasiado creativa, amigos. Yo les puedo hacer una estrategia de redes sociales en muy poco tiempo y puedo hacer un tutorial y lo que sea, editar una foto y un video súper cool. Pero de allí a tener todas las bases para incubar un proyecto, para emprenderlo, todo el tema de números, todo el tema de... Pues todo eso, la verdad, es que a mí sí me hacía muchísima falta. Entonces, Creativa Guadalajara para mí
ha sido una escuela porque ellos nos dan talleres, ellos nos dan a un mentor, nos dan a un Startup Advisor que también funge como un mentor para estarnos llenando de toda esta parte teórica y práctica sobre cómo emprender un producto desde cero o servicio desde cero. Entonces, todo esto es gratuito y aparte estás concursando con todos estos 40 proyectos para ganar un premio final de 100,000 pesos para que los uses en tu proyecto, que son libres de impuestos, es decir, tú no tienes que pagar nada de impuestos de ese premio. Y los otros 2 lugares, o sea, el segundo y tercer lugar, se llevan 15,000. Entonces, estoy, la verdad, emocionada de estar en Creativa Guadalajara. Es un programa también que no solamente está en Guadalajara, o sea, me refiero a que no solo puedes aplicar si estás en Guadalajara, también si estás fuera de Guadalajara e incluso fuera del país de México. Si estás en Chile, en Argentina, en Perú, o sea, eso está muy cool porque incluso de forma virtual ellos te dan los talleres. Entonces, tenía que platicarles también sobre esto porque es muy emocionante para mí, que existan cosas tan cool y tan funcionales para un emprendedor creativo, como es Creativa Guadalajara, que me haya pasado y que ahora yo se los pueda compartir para que si a alguien le sembré la semillita, pues pueda aplicar a este programa para el siguiente año, porque creo que lo hacen una vez al año. Les voy a dejar el link en la cajita de la información para que también ustedes puedan ir a investigar, pero se me hacía de verdad una iniciativa súper, súper increíble y creo que pues está padre ganar el premio de 100,000 pesos, pero oigan, todos estos talleres y todas estas charlas, que tengas un mentor durante 3 meses, un Startup Advisor también, y que te lo den gratis, es como, no manches, claro que quiero, o sea, sé que está el premio, pero el simple hecho de que te den todo esto también ya es un premio, o sea, ya sales ganador. Entonces les quería compartir también esta parte y sobre todo, pues eso, enseñarles Inspodec, que está aquí para ti. O sea, está aquí dice rompe con el bloqueo creativo y la idea es que cuando tú te sientas como bloqueado. Sé que pasan circunstancias en la vida en donde de pronto nos desconectamos de nuestra creatividad. A mí me pasa, y no me pasa 2 veces al año, me pasa más veces. Y de verdad que para mí Inspodec va a ser una herramienta primeramente para mí, para cuando tenga estas situaciones que no puedo controlar, no sé, de pronto temas familiares, económicos, relaciones interpersonales, cosas que pasan en la vida y que no podemos controlar y que de pronto nos alejan incluso de nuestro proyecto creativo en redes sociales, y que cuando ya se tranquilizaron esas situaciones, cuando quieras volver a tu proyecto y que digas, no manches, ¿en qué me quedé? Saques Inspodec y digas, ok, voy a empezar el reto de 30 días porque son 30 cartas, o bien, hoy no sé qué contenido crear, no sé por dónde empezar o reanudar. Voy a sacar una carta y también como verlo de esta manera de qué me dice el destino que tengo que crear hoy, ¿no? O sea, como que conectes con Inspodec y que confíes también, confíes en el proceso, confíes en lo que Inspodec tiene para ti. Y eso por un lado, creo que esa sería la manera en la que yo más usaría Inspodec. Pero también es para personas que no han empezado a crear contenido en redes sociales, que le tienen miedo o pavor a esta situación. Y es por eso que yo creé 3 niveles, 10 cartas por nivel. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y el nivel 1 es todo ese contenido en donde ni siquiera sales a cámara, en donde apenas empiezas a poner como tus textos, empiezas a añadir música, empiezas a jugar con tus fotos, tus videos para poder crear estos contenidos de Reels y TikToks. Y después ya viene el nivel 2, en donde ya empiezas a usar uno que otro filtro, alguna que otra transición. Y en el nivel 3 ya es contenido más pro, más cool, en donde no te recomiendo, o sea, yo te recomiendo que si no sabes crear contenido, no te vayas al nivel 3, empieces por el nivel 1 y te lo juro que vas a ir sintiendo este avance en tu aprendizaje al momento de llegar al nivel 2 y por último al nivel 3. Y la idea es que cuando ya hayas terminado todo el reto de los 30 días, sepas ya cómo crear contenido y que el hecho de no saber o de no tener este aprendizaje ya no sea una limitante para que se te ocurran más y más ideas para crear contenido en tus redes sociales. Que por ejemplo digas, ok, ya sé cómo usar la herramienta de máscara, entonces voy a hacer este contenido en donde muestre tal, tal y tal. Y la creatividad te empiece a fluir gracias a que ya sabes cómo usar las herramientas de edición.
Entonces también mi objetivo con Inspodec es darte esta libertad de crear y que el no saber cómo ya no sea una limitante. Otras de las cosas que Inspodec te da es esta constancia, ¿no? Justamente el 1 de septiembre vamos a empezar el reto de 30 días y me queda claro que cuando tú estás creando contenido constantemente, literal todos los días, empiezas a tener alcance porque lo empiezas a tener, o sea, la gente te empieza a conocer. Entonces, es difícil crear un reel diario, un TikTok diario, pero para eso es un reto. Y también si estás en este momento en donde quieres empezar a exponer más tu marca, más tu cuenta, más todo tu proyecto, pues empieces el 1 de septiembre conmigo y con Inspodec. Está a la venta en abrilborjas.com. Y obviamente tienes que tener tu Inspodec para empezar el reto de 30 días. Te voy a dejar el link también en la cajita de la información. Y pues nada, la verdad es que estoy muy emocionada de por fin también poder contarte aquí sentada, porque ya necesitaba servirme un cafecito. Ay, está delicioso el café Hazelnut de Nespresso. No manchen, se lo juro que está buenísimo. Entonces necesitaba prepararme un café, venir a platicar con ustedes, enseñarles a nuestro nuevo amigo hermoso, querido Inspodec. No saben cómo lo amo, porque de verdad siento su energía positiva de ayudarnos a todos, hasta a mí, ¿saben? A poder romper con el bloqueo creativo cuando lo necesitemos. Ya está, creo que no le voy a cambiar el eslogan, no lo sé, pero quiero que lo tengas contigo, que lo tengas y que te ayude siempre a llevarte a otro nivel, a avanzar sobre todo. Creo que aunque acabes el reto de 30 días y te acabes estas 30 ideas, aún así puedes volver a sacar una carta que ya habías sacado y crear un reel o un TikTok diferente con esa idea al reel que ya habías creado. O sea, la creatividad creo que es lo que nos ayuda a no tener límites y a poder hacer un contenido diferente usando el mismo tutorial. Entonces son 30 tutoriales específicamente creados para Inspodec porque son 30 cartas, son 30 ideas. Y algo que nada más para cerrar les quiero decir es que cuando yo empecé a sacar el prototipo de Inspodec, junté a algunas de mis niñas aquí en Guadalajara y les dije, oigan, a ver, este es el prototipo. El prototipo era algo muy básico que hice en Canva, se los voy a dejar por aquí en el video. Y lo tengo al revés. Y entonces yo les dije, a ver, pues chequen, como ven, etcétera. Entonces, de las cartas que tenían me decían, oye, Abril, es que, o sea, sí está bien padre tu idea y tú sabes cómo aplicarlo, pero pues yo la verdad es que no. Yo les dije, ok, no te preocupes, te voy a dar 2 opciones de ideas, ¿no? En donde puedes crearla con un producto, puedes crearla con marca personal, con outfit, algo de viajes. Entonces involucré 5 nichos dentro de estas cartas, distribuidas en las cartas. No podía involucrar los 5 nichos en todas las cartas porque iba a quedar la carta con demasiada información. Y lo que yo no quiero es que tú te revuelvas a la hora de ver una carta, sino que tengas claridad. Por eso los textos estuvieron fríamente calculados, cuidadosamente calculados, para que tuvieran el texto necesario y no tuvieran algo de más y que no te confundieras. Entonces lo que hice fue como sortear estos 5 nichos entre las 30 cartas. Todas las cartas tienen una idea en general y cada carta va a tener 2 nichos a los cuales puedas aplicarlo. Por ejemplo, esta la tiene a outfit y esta la tiene a viaje. Están revueltos los nichos entre todas las cartas, estos 5 nichos que es marca personal, viajes, outfits, producto y comida. ¿Ok? Esos son los 5 nichos que están entre estas 30 cartas. En cada carta te vas a encontrar con 2 de esos nichos. Siempre van a ser diferentes y solamente es una sugerencia. O sea, tú puedes aplicarlo a la idea que tú quieras. Y también otra de las razones por las cuales involucré el QR es porque cuando tú estás creando contenido y dices, no, pues esa idea que estoy viendo está bien padre y lo que sea, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo etcétera? Entonces, por ejemplo, este es la pantallita del QR. Te lo voy a platicar de todos modos por el audio, porque sé que a lo mejor no puedes estar viendo el video de YouTube. Pero bueno, tenemos el botón de tutorial, tenemos el botón de comunidad y tenemos el botón de ejemplo. Entonces, en el botón de tutorial, obviamente vas a encontrar el tutorial sobre cómo hacer esta idea de contenido. Y en comunidad te vas a encontrar con
aquellos videos, reels y TikToks que la gente ha hecho con InSpoDeck para que si no te quedó suficiente con las ideas que yo te di en la carta, aquí te puedas encontrar con cómo lo está aplicando un estilista, cómo lo está aplicando un pastelero, cómo lo está aplicando una asistente virtual, etcétera, ¿ok? Y aquí te puedas inspirar más y más. Y en el resultado, en el botón de resultado, pues está como te tendrá que quedar, porque es el reel original, el que yo hice, y que es como te tendrá que quedar tu video. Entonces, pues bueno, eso es InSpoDeck. Espero que esta última parte me la hayan entendido. La verdad, intento con todo mi corazón que las ideas queden claras, la idea de InSpoDeck quede clara, porque esto es un tip que te quiero dar. Muchas veces nuestro producto o servicio lo tenemos súper claro en la cabeza y en nuestra mente, y pensamos que la gente también lo va a tener claro, y la verdad es que no. O sea, aunque tú le digas, vendo una taza con nubes azules, pues es claro que vendo una taza con nubes azules. Pero la persona no sabe si la nube son 2, son 3, son 4, si es en 3D, si está pintada, si está con plastilina. O sea, de verdad tienes que tratar de construir tu storytelling de una manera súper creativa, concisa y entendible para la gente. Y saber y darnos cuenta que no lo que nosotros pensamos, la demás gente ya lo va a pensar así. Tenemos que trabajar muchísimo en esta parte del storytelling. Entonces, pues nada, quería venir a platicarles todo esto. Estoy emocionada, de verdad. Deseo muchísimo que puedas entrar al reto conmigo de 30 días. Si ya pasó el 1 de septiembre y estás viendo este video, compra InSpoDeck, ten tu InSpoDeck y de todos modos empieza el reto. De todos modos, el reto va a quedar ahí grabado en mi perfil, en la comunidad que lo vaya a hacer. Y no importa cuándo lo inicies, no importa que sea un primer día del mes o que sea un quinto día del mes, empiézalo. Puedes hacerlo un día sí y un día no, puedes hacerlo todos los días. Tú ponte tus propias reglas, pero cúmplelo y deseo muchísimo que sea de gran ayuda para ti. Te voy a dejar otra vez el link de compra en la cajita de la descripción y te agradezco muchísimo por haberme acompañado esta mañana. Es una mañana, ay, qué rico, o sea, porque aparte está nublado, se me hace como una mañana muy a gusto, y de lunes para platicar, son las 10:50 de la mañana en este momento, pero en cualquier momento que estés escuchando este podcast o viendo este video, te deseo un gran momento y otra vez gracias por escucharme. Nos vemos en un siguiente episodio. Si tienes alguna pregunta sobre cómo emprender, sobre la historia que te conté, sobre InSpoDeck, lo que tú quieras compartir, lo puedes hacer en los comentarios. Yo estaré muy feliz de leerte y también de contestarte. Y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio de Inspo Podcast por Abril Borjas. Adiós.